Muy buenos días, amados hermanos en la fe. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos, en primer lugar, muy agradecidos con nuestro Padre Celestial. Estábamos aquí acomodando lo que son los controles, hermanos, para poder salir en vivo. Y bueno, también estamos aquí configurando lo que es el Facebook Live, hermanos, para ver sus saludos, ver sus peticiones, ver sus anuncios, ver sus distintas necesidades, hermanos, para de esta manera darle seguimiento, llevar a cabo una oración por usted, hermano, hermana, amado amigo, amiga, radio escucha, internauta que está a través de mi página de Facebook. Lo invitamos a que se conecte a Facebook Live a través de mi Facebook. Como a varios de ustedes los tengo de contactos, hermanos. Algunos de ustedes a veces comparten estos videos con otros contactos y por eso cuando aparecen no los tengo yo de contactos, pero los invito, hermanos, a que manden su solicitud de amistad. Con todo el gusto del mundo los estaremos recibiendo. Nada más mándenme un mensaje, por favor, y dígame, hermano, estuve viendo el programa, etcétera, para saber quiénes son, hermanos, porque a veces llegan infinidad de solicitudes y uno no sabe quiénes son, ¿verdad? Entonces también debemos de tener un poquito de cuidado en quién aceptamos en nuestras solicitudes de amistad, hermanos. Recuerde que siempre es importante considerar esas cosas, a veces como medidas de seguridad, hermanos, porque hay gente, siempre lo sabemos, que hay gente malintencionada, hermanos, en el mundo, porque en el mundo habita la maldad. Entonces siempre es importante que usted y yo y cualquier persona, hermanos, tomemos medidas preventivas en este aspecto de quién vamos a recibir en nuestras solicitudes de amistad, hermanos, saber quiénes son, al menos de dónde vienen, o a qué, si son parte de la Iglesia de Cristo, o si son parte de no sé, de alguna congregación, o si son familiares o amigos de amigos, para así de esta manera saber, hermanos. Y bueno, estamos viendo aquí, a ver si hay algunos hermanos conectados. Ahorita todavía no veo algún comentario. Nada más deje bajar aquí. Estaba tratando de buscar, hermanos, ahí nuestro hermano, perdón, nuestro hermano Rubén Dávila nos manda un saludo cordial desde allá, desde Plano, Texas. Dice, Dios sea contigo, Dios sea con usted también, hermano Rubén Dávila. Y recuerde que siempre en esta vida, hermano, como siervos de Dios, vamos a pasar pruebas. Y siempre acuérdese, y yo creo que ya lo tiene en mente, el pasaje aquel hermoso de Jeremías, en Jeremías capítulo 20, y quiero compartirlo con mi hermano Rubén. Este pasaje es muy hermoso, hermano, para todos los siervos de Dios que comparten la palabra de Dios, que no es fácil a veces, hermanos, no es fácil. Solamente los que trabajamos en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios, o los que ministran en una congregación, a veces sin recibir un sueldo alguno, sabemos, hermanos, a qué nos referimos cuando hablamos de las pruebas, de las tribulaciones como siervos de Dios, en el aspecto, hermanos, de predicar la palabra. Bueno, hermanos, hermanas, dice la Escritura allá en Jeremías capítulo 20, versículo 8 en adelante, cuando aquel varón de Dios, bueno, quiero leerlo desde el 7, dice la Escritura, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo, y no pude. Y fíjese lo que dice Jeremías en el versículo 11, a pesar de que tenía infinidad, hermanos, de enemigos, de opositores, de personas que no querían que él siguiera predicando el consejo de Dios, hermanos, para el bien de ellos mismos. Dice Jeremías en el versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y dice Jeremías en el 12, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Entonces, cada siervo de Dios, hermano, hermana, debemos de ver estos versículos que están llenos de fortaleza, porque déjeme decirle que no es fácil, y precisamente vamos a hablar hoy, en este día, de la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17 en adelante, cuando el apóstol Pedro nos dice,
Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Entonces, esta vida, hermanos, en la cual hemos optado por vivir yo y usted como hijos de Dios, no va a ser fácil. Nadie nos dijo cuando fuimos sumergidos en las aguas del bautismo que iba a ser fácil. Pero bueno, quiero tomar un espacio, hermanos, para mandar un saludo. Solamente quería tomar una porción para compartir con nuestros hermanos este pasaje. Quiero ver a mis hermanos aquí que están en actividad. Dice nuestro hermano Rubén Dávila, Dios sea contigo. Nuestro hermano Ormar Hernández está viendo. Nuestro hermano Eric de Paz. Nuestra hermana Norma Leticia Pérez Hidrogo. Nuestro hermano dice, oye, brother, por el radio internet también se escucha. No, no se escucha por la radio internet, hermano. Ya no estamos transmitiendo en la radio internet, solamente por Facebook Live. Dice nuestra hermana Yolanda Bustamante, buenos días, hermano Osvaldo, escuchando en Red Oak, Texas. Nuestro hermano Juan Rodríguez también nos está viendo. Dice nuestro hermano de la Iglesia de Cristo, que se identifica como Pastor Celaya, dice, amén. El final de este versículo me da tristeza porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Dice nuestro hermano, saludos y bendiciones desde Oklahoma City. Muy buen tema, felicidades por tu ministerio. Nuestro hermano Juan Rodríguez, nuestro hermano Jorge Rico está viendo también, nuestro hermano José Cabral, nuestra hermana Susana Escamilla, mi amigo Iván Ortega, allá por allá por Lubbock, Texas. Nuestro hermano José Cabral dice, bendiciones, hermano, aquí estamos. Y bueno, un saludo a todos ustedes, hermanos. Y como dice nuestro hermano Celaya, fíjense, es un pasaje triste, hermanos. Y no solamente, déjeme decírselo, no solamente es un pasaje triste, sino que también debe ser un pasaje reflexivo. Y la pregunta es, ¿pero reflexivo por qué? Quiero en primer lugar leerlo, hermanos. Pero antes de eso, vamos a pasar a una oración. Y quiero orar por todos ustedes, hermanos. Quiero orar por mí mismo. Quiero orar por mi familia. Quiero orar por mis amigos. Quiero orar por todos los que podamos orar, hermanos. Recordemos que la Escritura nos manda a que debemos orar por todos, hermanos. Incluso por nuestros propios enemigos, aquellos que nos ofenden, aquellos que nos atacan, hermanos, aquellos que son piedras de tropiezo en nuestras vidas. Incluso por esos mismos debemos orar, hermanos, porque ellos necesitan de Dios, así como nosotros necesitábamos de Dios cuando estábamos muy lejos de nuestro Padre Celestial. Vamos a ir a Dios en una oración. Mando un saludo también antes de la oración. Dice nuestro hermano Rubén Dávila, dice, gracias, hermano, Dios le bendiga, voy a trabajar. Nuestro hermano Jaime Estelles nos dice, Dios te bendiga. Nuestro hermano Raúl y Candy González nos están viendo. Nuestro hermano Abel García. Gracias a Dios, hermanos, porque hay pueblo de Dios que está viendo. Y quiero también mandarle un saludo a nuestra hermana Jenny, a nuestra hermana Jenny allá en República Dominicana, que también siempre está al pendiente ahí de los grupos de WhatsApp y siempre están ahí, hermanos, en actividad, nuestros hermanos en los diferentes grupos de WhatsApp, que también son grupos de enorme bendición. Pero bueno, vamos a ir a Dios en oración, hermanos, y después de esta oración vamos a dar inicio a su programa. Y recuerden que ustedes pueden participar, hermanos. Si los tengo como contactos en WhatsApp, les voy a pedir algo encarecidamente, hermanos. Si quieren mandar un audio de voz, un saludo, hágalo con toda confianza, hermano, hermana. Mira, aquí tengo unas bocinitas que hemos diseñado precisamente para eso y las conectamos aquí, hermanos. Conectamos estas bocinas aquí al teléfono y luego las prendemos, y con estas bocinas, hermanos, sacamos sus mensajes de audio, hermanos. Los sacamos en vivo. Y ahorita lo que voy a hacer es bajarle volumen y las voy a tener prendidas, hermano, durante esta hora. Y como le digo, si usted está en WhatsApp, mande un audio de voz. Mande un audio de voz, un saludo, y va a estar aquí saliendo en vivo, hermano, hermana. A varios de ustedes los tengo de contacto, a algunos de ustedes todavía no, porque no tengo sus números de teléfono. Pero si quieren añadirme a sus WhatsApp, hermanos, mi número de teléfono es 972-322-2814. Bueno, vamos a ir a Dios en oración, hermanos. Ahora sí, para dar formalmente inicio a su programa Diálogos a través de Facebook Live. Oremos. Bendito Padre Celestial, primordialmente, Padre, te damos gracias en este hermoso día de viernes, Padre, 21 de abril, que nos das la posibilidad de tener vida y salud. Te agradecemos, Padre, por las muchas bendiciones que derramas sobre cada uno de tus hijos, Padre, y sobre toda la humanidad. Te pedimos por los enfermos, por los pobres, los necesitados, por nuestros hermanos que estén pasando por tribulaciones, Padre, para que sigan adelante en sus vidas cristianas.
Te pedimos por aquellos que encarecidamente están buscando, Padre, una palabra de aliento a través de tu consejo divino para que tú llegues a ellos, Padre, a sus corazones. Te pedimos también por todos nuestros hermanos que ministran la palabra en toda la faz de la tierra, que tú les ayudes, les bendigas, proveas para ellos, Padre, para nuestras hermanas también, que también son muy trabajadoras, Padre, en la obra tuya, de tu iglesia, de tu Hijo, que también en su capacidad, Padre, y en sus responsabilidades ministran algún servicio, Señor. También le pedimos, Padre, por todos nuestros hermanos en diferentes partes de México, de Centro, Sudamérica y de cualquier parte del mundo, nuestro hermano Juan Rodríguez en Oklahoma, nuestro hermano José Cabral allá en la ciudad de San Elizario, Texas. Te pedimos por nuestro hermano Rubén Dávila, que tú también conoces de sus adversidades, Padre. Te pedimos también encarecidamente por mi familia, mi esposa, mis hijos. Te pido por mi suegro, el señor Humberto Martínez, por mi suegra, mis padres en la ciudad de Dallas, Texas, mi hermano y mi hermana allá en Torreón, Coahuila. Por todos nuestros hermanos, Señor, en el lugar de Gómez Palacio Durango, en la congregación de Brittingham, que próximamente tendrán una campaña y que su servidor, Padre bendito, estará presentando el mensaje. Ayúdeme en mi viaje, Padre, que llegue con bien y que pueda cumplir esa responsabilidad. Te pedimos también por nuestros propios enemigos, Padre, que a veces nos ofenden, nos atacan. A veces son piedra de tropiezo en nuestras vidas. Y el enemigo mismo, Satanás, no quiere que hagamos tu obra, Padre. Te pedimos para que sigamos adelante. En este día, Padre, te pedimos que nos des la capacidad de recibir tu consejo santo, Señor bendito, para seguir adelante. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice nuestro hermano, dice, ¿qué diremos de un mundo perdido que no está dispuesto a escuchar ni obedecer el Evangelio de Dios? Bueno, pues ahorita vamos a hablar de eso precisamente. Ahora sí, hermanos, voy a enfocarme en la Escritura. El pasaje que quiero compartir con ustedes, hermanos, es el versículo 17 al 19. Allá en 1 de Pedro, capítulo 4. Ya estamos llegando casi, hermanos, casi estamos llegando al final. Todavía nos falta un capítulo. Estamos aquí poniendo las notas en orden, hermanos, también con las que nos estamos apoyando. Como ya lo he dicho antes, hermano, es un comentario bíblico. Es una serie de investigaciones que se han hecho a través de la epístola de Pedro para sacar una exégesis, hermanos, más amplia de lo que el escritor Pedro nos quiso dejar aquí. Nos quiso transmitir a través de su inspiración divina que él recibió del Espíritu Santo, para que yo y usted nos alentemos, hermanos, sigamos adelante, nos fortalezcamos. Dice, bueno, quiero poner aquí las hojas en orden, aquí está la hoja en orden, hermanos. Ahora sí, quiero leer con ustedes este versículo, o más bien este pasaje muy importante, hermanos. Dice la Escritura, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, observemos la pregunta que hace Pedro. Hace una pregunta. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí hay una advertencia, hermanos, en el versículo 17 y 18. No solamente para los que no obedecen a Dios, sino déjeme decirle, hermano, hermana, que también hay una advertencia para aquellos cristianos que no quieren vivir vidas rectas, para aquellos cristianos que no quieren comprometerse con Dios, porque dirá usted, bueno, hermano, pero ahí el versículo dice a los que no obedecen a Dios, por implicación sería a los que están fuera. Pero cuando usted lee el 18, prestemos atención a lo que dice el 18. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Nuevamente algunos dirán, hermano, los impíos y los pecadores a los cuales se está refiriendo ahí el apóstol Pedro en el contexto son aquellos que están fuera de la iglesia, pero ahorita vamos a ver, hermanos, que estos impíos y estos pecadores no son personas ajenas a la iglesia, son personas que están dentro de la iglesia, o sea, cristianos. Por eso Pedro dice, hermanos, el juicio va a empezar por nosotros, primeramente por la casa de Dios, por el pueblo de Dios. Ahora quiero indagar un poquito, hermanos. Y Pedro concluye este pasaje con lo siguiente cuando dice, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Ahora, meditemos un poquito en lo que nos dice el apóstol Pedro en estos versículos, hermanos, que son muy importantes. Cada versículo es importante
porque de cada versículo podemos sacar una enseñanza para nuestra vida, hermanos. Como siempre les he dicho al principio de esta epístola, y precisamente la estamos estudiando los días miércoles en la congregación, hermanos, y les digo a mis hermanos, es tiempo de que en cuando, cada día, nos hagamos un autoexamen y una autoevaluación. ¿En qué sentido? Que nos preguntemos, ¿cómo estoy viviendo mi vida cristiana? Esa es la primera pregunta que debe surgir en nuestras vidas a cada momento. Creo yo, hermanos, que nosotros mismos tenemos la respuesta. Nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos, ni mucho menos a Dios. Entonces, si yo no estoy viviendo una vida recta y si yo me pregunto, ¿cómo estoy viviendo ante los ojos de Dios? Si yo soy sincero conmigo mismo, y si hay algo, hermano, hermana, que tengo que quitar de mi vida, inmediatamente me contestaré a mí mismo, no estoy tan bien. Hay algo en lo que tengo que trabajar en mi vida. No sé, tal vez falta de asistencia, falta de santidad, falta de benevolencia, falta de amor. Tengo envidia todavía, tengo rencor, tengo resentimiento, tengo durez de corazón, etcétera. Hay tantas cosas, hermanos, que pueden provocar en nosotros que lleguemos a perder la salvación. Por eso mismo debemos cada día, hermanos, hacernos un autoanálisis. Antes de irnos a la cama o durante el día, hermanos, pensar, ¿cómo estoy con Dios? Si hay algo que tengo que cambiar, la pregunta que surge es, ¿qué estoy haciendo para cambiar esas cosas que pueden opacar mi vida cristiana? Ahora, observemos, hermanos, cuando Pedro nos dice en el versículo 17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. En este caso, fíjense, la casa de Dios, es importante saber, hermanos, que la casa de Dios, déjenme acomodarme aquí, la casa de Dios, fíjense, son todos sus siervos cristianos. O sea, usted y yo, hermano, hermana, formamos parte de la casa de Dios. Así como ya el mismo apóstol Pedro en el capítulo 2, él nos presenta, hermanos, nos presenta pero como un edificio. Ahora nos presenta el apóstol Pedro como la casa de Dios, hermanos, a la iglesia. Y nos dice algo muy importante, hermanos. En ese tiempo del cual Pedro nos dice, es tiempo, hermanos, se utiliza primordialmente, dice aquí, para definir un tiempo, o más bien para hacer mención de un tiempo definido, hermanos. En este caso, el periodo definido es tiempo en que el juicio comience, fíjese, o empiece en un orden por la casa de Dios, o como aparece en algunas versiones en español, por ejemplo, la Biblia, versión Biblia al día, dice lo siguiente. Dice que es tiempo de que comience el juicio por la familia de Dios. Observamos, hermanos, el juicio va a comenzar en un orden por la familia de Dios, que somos usted, yo y cada uno de los que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, hermanos, la familia de Dios, déjeme decirle algo, es muy grande. Nosotros tenemos hermanos en toda la faz de la tierra, hermano. Usted puede ir a México, tiene hermanos en Cristo. Usted puede ir a Centroamérica, por ejemplo, a Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica. Usted puede ir a Europa y tiene hermanos en Cristo. Usted puede ir a Mongolia y tiene hermanos en Cristo. Usted tiene hermanos en Cristo, tiene familia donde quiera. Pero la pregunta es, como familia en Cristo, ¿cómo nos estamos conduciendo? Esto es un problema que debemos hacernos una pregunta individual. Porque yo no puedo decir, la iglesia donde yo me congrego es fiel. No, está bien, la iglesia es fiel. Hay muchos fieles ahí, pero la pregunta es, ¿tú cómo estás como hijo de Dios? Es la pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu vida? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante, hermanos, meditar en esto? Porque Pedro dice que el juicio va a comenzar. Fíjense, la palabra comenzar del griego arkomai. Dirá usted, ¿qué significa la palabra comenzar? Dice, implica un término que denota empezar. Pero al encontrarse gramaticalmente aquí en este pasaje en un tiempo infinitivo, esto implica que no tiene un tiempo determinado de cuándo va a empezar dicho juicio. Pero lo que sí estamos viendo, o sea, Pedro no nos está dando una fecha. No nos está diciendo, miren, hermanos, de aquí, como si estuviera viendo un calendario, Pedro, a ellos es como si estaba viendo un reloj, ¿verdad? Pero no, cuando escribe estas palabras, hermanos,
hace como 2000 años, cuando les escribe a nuestros hermanos en la fe allá en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Pedro no les estaba diciendo a sus hermanos en la fe, miren hermanos, de aquí a unos 10 años va a ser el juicio. No, no les estaba dando ninguna fecha. Pero lo que sí les estaba diciendo Pedro es, miren hermanos, cuando el juicio venga, los primeros que estaremos al frente de aquel juez justo, que sabemos que es Jesucristo, hermanos, como lo presenta Hechos 17, 30 y 31, los primeros que vamos a estar ahí, o sea, a la delantera, hermanos, en el juicio, vamos a ser usted y yo como hijos de Dios, la casa de Dios. Vamos a ser los primeros, hermanos. Ahí en la lista, ahí en ese orden. Por eso Pedro dice, hermanos, si el juicio va a comenzar por nosotros, y por eso Pedro lo recalca, dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces Pedro dice, hermanos, si el juicio va a comenzar con nosotros, imagínese usted, hermano, hermana, el escritor, fíjese, sigue un orden. Ya que primero habla de los de la casa de Dios. Dice, el juicio, hermanos, va a comenzar por la casa de Dios. Dice, pero como el juicio comienza con nosotros, como la familia de Dios, pero ahora Pedro hace una pregunta reflexiva. Dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? O sería otra pregunta conectada con esta. ¿Cuál será el resultado final de ellos? Cuando me refiero a ellos, a esos que no obedecen el Evangelio de Dios, preguntará alguien, ¿y quiénes son los que no obedecen el Evangelio de Dios? Mis amados hermanos, estamos rodeados de gente que aún no ha obedecido el Evangelio de Dios. Entre esa gente, por ejemplo, están nuestros familiares. Si tenemos padres, tal vez nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, el prójimo, aquel profesor que usted estimaba mucho y que ahí anda todavía divagando en el mundo sin esperanza y sin Dios, aquella persona que tal vez fue tu tutor en algo y tú lo amas mucho, lo estimas como persona o como amigo y vive sin Dios, aquel que es una buena persona pero que le falta obedecer a Dios. Y por eso mismo, hermanos, el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 9, nos dice cuán importante es hacerle saber a otros de que hay una salvación, hermanos. Mire, cuando nos regresamos un poquito, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, no voy a resumirlo en lo que somos, pueblo escogido, nación santa, sino en la responsabilidad que se nos ha dado, hermanos, que a veces estamos haciendo de lado. Decía por ahí alguien, la gran comisión se ha convertido para muchos de nosotros en la gran omisión. O sea que estamos omitiendo, hermanos, nuestra responsabilidad de hacerles saber a otros que hay un evangelio de salvación. Dice la Escritura, fíjese al final del versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué implica anunciar las virtudes? O sea, anunciar, hermanos, cómo el Señor, como dice, por ejemplo, allá en el versículo 20 del capítulo 1 de Primera de Pedro, cuando dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Entonces dice Pedro, recuerden, hermanos, cómo el Señor los trajo, cómo los limpió, cómo los lavó, cómo somos para Dios algo tan significativo, su pueblo santo, su nación santa, hermanos, su real sacerdocio. Pero dice Pedro, hermanos, pero anuncien las virtudes de cómo el Señor los rescató. ¿Y qué implicaría anunciar las virtudes? Simplemente, hermanos, predicar el Evangelio, predicar
la palabra de salvación a los perdidos, a su amigo, invítelo a la iglesia, dígale, hey, vámonos el domingo a la iglesia, vente conmigo. No tengo carro, yo te llevo. No tengo quien me cuide los niños, tráetelos, acá hay clases de niños. O sea, hay tantas formas, hermanos, en cómo podemos persuadir a las personas para que vengan a oír del evangelio de salvación, hermanos. Incluso si no quieren venir a la iglesia, hey, ¿quieres saber de Dios? Bueno, ¿quieres oír de Dios? ¿Puedo venir a tu casa? Sí, ok, vamos a estudiar de Dios. O decía alguien, pásale un folleto a la persona. Por ejemplo, aquí, no sé si tengo folletos, sí tengo varios por aquí a veces, hermanos. ¿Qué le cuesta a usted? Vea, ahorita está un poco atorado aquí el asunto, pero ¿qué le cuesta a usted, por ejemplo, decir, mira, aquí tengo un folleto, mira, podemos confiar en nuestras emociones o nuestros sentimientos, aquí está un folleto en el cual tú puedes leerlo en 5 minutos y aquí te habla de que hay salvación, aquí te habla de que hay un evangelio, aquí te habla de que hay una palabra que te puede ayudar a que tú seas salvo. En una ocasión me impactó mucho, hermanos, hermanas, una persona que venía de una iglesia denominacional y estaba yo platicando con él y me decía el Señor, yo traía una serie de folletos, me decía, ¿qué tienes en tu mano? Y yo le decía, tengo un folleto. Decía, no es un folleto, son semillas. Son semillas en las cuales tú le das a una persona esa semilla. Y esas semillas pueden germinar, pueden crecer. Son semillas del evangelio, me decía esta persona. Y es verdad, hermanos. ¿Cuántas veces incluso hemos tal vez menospreciado, hermanos, pasarle un folleto a alguien? No tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado viendo las novelas. Estoy muy ocupado viendo el fútbol. Estoy muy ocupado porque voy a ir, no sé, el domingo voy a ir allá al parque, allá, ¿cómo se llama allá en Ciudad Juárez? Allá, al Chamizal. Vamos a tener un convivio. Que las almas se sigan perdiendo, no hay problema. Para las almas no tenemos tiempo. No tengo tiempo, no sé, voy a ir a las cascadas allá de Oklahoma, allá en Turnip Falls. Para eso voy a ocupar el fin de semana. A veces, hermanos, no tenemos tiempo para los demás. Mientras vemos aquí la condición, como decía nuestro hermano Zelaya, es una condición triste, hermanos. Muy triste. Imagínense todas esas almas, hermanos, cuando estemos precisamente nosotros ante el juicio, también nosotros, en primer lugar, los cristianos, pero detrás de nosotros, hermanos, todas esas almas, y algunas de esas almas, téngalo por seguro, que van a ser personas que usted conoció muy bien, sus familiares, sus hermanos en la carne, sus padres, sus amigos con los que usted convivió desde niño, el prójimo, aquel amigo que usted estimaba con el que trabajó muchos años. Y cuando usted los vea, que el Señor les dé el veredicto y que les diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero también recuerde, hermano, hermana, que a usted y a mí, el Señor, como le dijo a Ezequiel. Porque cuando el Señor reprende, no reprende a Ezequiel, sino que le hace ver algo muy importante en el Antiguo Testamento. Y dirá usted, hermano, hermana, ¿y qué fue lo que el Señor le dijo a Ezequiel? ¿Qué fue la advertencia que el Señor le dijo a Ezequiel para que Ezequiel no pasara por alto como profeta de Dios? Cuando nos vamos al Antiguo Testamento, hermanos, al libro de los profetas allá en Ezequiel, capítulo 3, observemos la gran responsabilidad que le dio el Señor a Ezequiel. No nada más iba a ser un profeta de Dios, no nada más iba a contender contra ese pueblo duro de corazón, hermano, no, sino la responsabilidad de Ezequiel iba más allá, hermanos. Una responsabilidad muy seria. Una responsabilidad en la que él debería de prestar mucho cuidado, hermanos, en no pasar por alto. Y que tal vez algunos de nosotros, hermanos, en el presente estamos pasando por alto. Porque, como dice Pedro, en una forma de pregunta, y es una pregunta retórica, porque si Pedro está preguntando, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? La respuesta la sabemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. La respuesta nos la da Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Pero fíjese, quiero llegar a Ezequiel. Y en Ezequiel capítulo 3, fíjese, hay una encomienda muy especial que Dios le da a Ezequiel. Dice la Escritura, fíjese, en Ezequiel
allá por el capítulo 3, versículo 16, cuando dice aquí que él iba a servir como una atalaya. Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Observamos la gran responsabilidad, hermano, hermana, que se le da a Ezequiel. A veces nosotros pasamos por alto esa responsabilidad, y acuérdense que se nos dio una responsabilidad muy similar, y de hacer discípulos a todas las naciones. Usted puede hacerlo hoy en el presente a través de Facebook, ponerse ahí media hora, 15 minutos si quiere, y predicarle a la gente de Cristo. Yo estoy seguro que de perdido 1 o 2 contactos de los que usted tiene van a entrar a ver lo que usted está diciendo, hermano, hermana. De que usted está compartiendo la palabra y que usted está diciéndoles: hay un evangelio de Jesucristo, miren, aquí está, muerte, sepultura, resurrección, Cristo quiere que lo conozcan, que lo obedezcan. ¿Qué nos cuesta pasar un folleto? ¿Qué nos cuesta invitar a la gente a la iglesia? El domingo vente conmigo, vamos. ¿Qué nos cuesta, hermanos? Porque como dice aquí el escritor, mira, si tú no apercibes al pecador de su camino, la sangre de él voy a demandar sobre ti. Y luego dice el Señor: pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su maldad, o él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces observamos, hermanos. Dirá usted: hermano, pero esa responsabilidad fue para los profetas, allá en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Daniel. Pero esa responsabilidad, hermanos, se repite cuando llegamos a Mateo 28, versículo 19 al 20, y dice la Escritura lo siguiente: una responsabilidad que a veces no queremos ni leer posiblemente, una responsabilidad que si la leemos la pasamos por alto, una responsabilidad que tal vez tomemos excusas y digamos: esa responsabilidad fue dada a los apóstoles, fue dada a los primeros cristianos, fue dada a los predicadores, fue dada a los evangelistas, pero no a mí. Observemos lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice la Escritura: por tanto, fíjese el verbo id, o sea, vayan. Preguntaríamos nosotros: ¿a qué, Señor Jesucristo? Y haced discípulos. ¿Discípulos de quién? Del Señor Jesús. ¿Cómo podemos hacer discípulos? Enseñándoles de la palabra. Así como usted llegó a ser un discípulo de Jesús, usted puede transmitirle el mismo conocimiento necesario que la persona requiere para que pueda conocer de Cristo. Usted no tiene que ser un predicador. Usted no tiene que ser un maestro de clases bíblicas. Usted simplemente puede decirle a la persona: te invito a la iglesia. O usted puede decirle a la persona: Cristo te ama, murió por ti y Él quiere que lo conozcas, porque Él tiene un evangelio de salvación para ti. Porque dice Jesús: haced discípulos, ¿dónde? En todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hoy, hermanos, más que nunca, a partir de hoy, ¿verdad? Yo no sé cómo vayan a ser las cosas a tiempo futuro, pero hoy, en este siglo XXI que nos ha tocado vivir a usted y a mí, en este día 21, abril 21 del año 2017, tenemos acceso a la tecnología, hermanos, como nuestros antepasados no lo tuvieron. ¿Usted cree que por ejemplo, hace 10 años atrás nuestros antepasados o nuestros contemporáneos podían predicar por Facebook? Ni siquiera había redes sociales, hermanos, hace 15 años atrás o 20 años atrás. Ni siquiera había internet, hermanos.
Ni siquiera había teléfonos inteligentes. ¿Qué soñar que el WhatsApp, que el Facebook, que el Instagram, que tantas redes sociales que hay hoy en día, hermanos, que podemos usar para bien, para compartir el mensaje que estamos haciendo ahorita, precisamente compartiendo el mensaje, la palabra de Dios con las personas? Yo le aseguro, mira, ahorita tengo varias personas, hermanos, que aún no son cristianos y están escuchando el mensaje. ¿Y sabes qué te puedo decir a ti? Que aún no eres cristiano, que Dios te ama y que Dios quiere que tú seas salvo y que Dios quiere que tú vengas. ¿Por qué? Porque regresando a lo que dice el apóstol Pedro, Pedro nos hace una pregunta que decíamos ahorita, que esa pregunta nos la responde el apóstol Pablo cuando Pedro pregunta, ¿cuál será el fin? ¿Cuál será el fin, hermanos? Fíjese la pregunta que hace Pedro. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Pablo se preocupó en darnos la respuesta a esa pregunta. Cuando llegamos a la segunda epístola que Pablo escribió a los hermanos en Tesalónica, dice el apóstol Pablo lo siguiente, y aquí está la respuesta a esa pregunta que hace Pedro. Segunda carta a los tesalonicenses, dice la escritura, vamos a leer desde el versículo 6. Siempre leemos el 8, pero hay que leer el contexto, hermanos. Ver la bendición y la maldición en cierta forma, lo bueno y lo malo. Porque a veces nos queremos ir directamente al pasaje negativo en ese sentido. Pero leamos el versículo 16 para ver qué esperanza hay para los que sí obedecen el evangelio de Jesucristo. Porque dice el versículo 16 en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pablo le estaba hablando a hermanos atribulados, hermanos. Entonces les dice Pablo, miren, hermanos, ustedes están siendo atribulados, es cierto. Pero Dios tarde o temprano a esos que los atribulan y que no se quieren arrepentir, Dios los va a tener que enjuiciar, castigar. Ahora dice Pablo en el versículo 7, y a vosotros, o sea, a los cristianos, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, ¿qué dice Pablo? Miren, hermanos, para nosotros que somos atribulados por la causa de Cristo, un día va a venir el Señor, se va a manifestar y nos va a recompensar. Pero a aquellos que no quieren obedecer el evangelio, ¿cuál va a ser su recompensa? Es la pregunta que surge. Es la pregunta que se hizo Pedro, y él mismo sabía la respuesta, pero en ese instante él no les dio la respuesta a los hermanos porque ellos la sabían. Es una respuesta retórica, es como si yo te digo, si por ejemplo, ¿qué pasa contigo si tocas un cable de alta tensión? Usted inmediatamente va a decir, ¿qué pasa conmigo? ¿Me voy a electrocutar? ¿Me voy a morir? Eso es lo que va a pasar. Son preguntas retóricas, hermanos, que demandan una respuesta que ya sabemos. Ahora, dice el apóstol Pablo, ¿cuál va a ser, hermanos, la situación de aquellos que rechazan el evangelio de Cristo? Observemos, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Pero dirá alguno, hermano, pero ahí dice que los que no conocieron, o sea, ¿cómo Dios va a ser tan injusto de condenar a los que no lo conocieron? No lo conocieron porque optaron no conocerlo. Es como si usted, por ejemplo, lo para la policía, le va a dar un tiquete porque usted no tiene licencia. No porque no la haya podido sacar, sino porque no quería sacar su licencia. Igual aquí, no conocieron a Dios, no porque no tuvieran acceso a conocerlo, simplemente porque optaron voluntariamente por no conocer a Dios. ¿Cuántas personas, por ejemplo, cuando usted ha invitado a personas a la iglesia o a un estudio bíblico, le dicen, no tengo tiempo? Yo no creo en el Dios así como tú crees, yo no creo en Dios así como tú crees, punto. Yo tengo mi creencia, yo tengo mis tradiciones, yo tengo mi forma de pensar, respétamela. Bueno, respeto tus tradiciones, tus formas de pensar,
tus ideologías, pero un día acuérdate que también tú vas a estar enfrente del juez justo. Y ahí no va a haber excusas. Y ahí se vas a decir, oh, ¿por qué no escuché al hermano cuando me invitaba a estudiar la Biblia, cuando me invitaba a la iglesia, cuando me invitaba a los devocionales, cuando me pasó un folleto y que lo puse en la basura? Ahora quisiera rebuscar en la basura para sacar ese folleto y ver qué decía ahí ese folleto. Va a ser demasiado tarde para muchos. Por eso, regresando con Pedro, hermanos, la advertencia, acuérdense, no solamente es para los hermanos en la fe, que prediquen el evangelio, que le hagan ver a los hermanos, hermanas, que va a haber un juicio, como dice nuestro hermano Zelaya. El juicio, hermanos, el juicio es eminente. ¿Cuándo? Yo no puedo decirle cuándo. Usted no me pregunte a mí, hermano, ¿cuándo va a ser el juicio? Yo no sé, yo no sé, yo no le puedo decir a usted, mire, hermano, de aquí al 2025 va a ser el juicio. No, si yo hiciera eso, yo fuera un hereje, hermanos, porque yo estaría dando fechas que ni el mismo Señor Jesucristo nos dio. Él mismo, al contrario, hermanos, cuando se trata acerca de su venida como juez justo, fíjese lo mismo que dijo el Señor Jesús, para que no andemos ahí rebuscando y siendo personas que nos gusta a veces hasta dar fechas, hermanos, de cuándo va a venir el Señor, cuando Él mismo, fíjese, de su propia boca, fíjese lo que nuestro Señor Jesucristo mismo declaró. Mateo 24:36. Pero el día, observemos, el día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y muchos han preguntado, bueno, ¿y por qué Jesús no sabe si Él es el Hijo de Dios, igual a Dios? Bueno, pero acuérdense que en un orden el Padre tiene un propósito, el Hijo tiene otro y el Espíritu Santo tiene otro. Dios, lo que sí podemos saber es que definitivamente Dios ya tiene un día destinado para el día del juicio final. ¿Dónde nos dice la Escritura que Dios ya tiene un día destinado, designado, para ese día tan terrible para algunos y ese día lleno de esperanza para otros? Cuando llegamos a Hechos 17, fíjese lo que el apóstol Pablo les dijo a los atenienses acerca de ese día. Y por eso los invita a que se arrepientan. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Observa usted la encomienda. En todo lugar, a todos los hombres, hombre, mujer, judío, cristiano, musulmán, a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan. Idólatras, y todos los brujos, todo mundo, que se arrepienta. Hechiceros, todo mundo, asesinos, todo mundo. La clave está en buscar a Dios y buscar un arrepentimiento. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido, fíjese, le decía ahorita que Dios ya estableció un día, hermanos, ya lo estipuló. En su mente, que Él todo lo sabe, Él ya estipuló un día, tal día. Dios no es un Dios que, no, mejor lo pospongo. Mejor me voy a tardar otros 1000 años. No, otros 5000 años de tiempo. No, ya Dios ya lo dispuso. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Observamos. Ya Dios designó un día. Entonces, por eso, precisamente por eso, debemos de entender qué es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Sabe qué quiere? Que seamos salvos. Pero a veces somos tan renuentes, aún como cristianos, que regresando al pasaje, hermanos, ahora sí vamos a hablar un poquito de los cristianos. De aquellos cristianos que no quieren vivir vidas santas, de aquellos cristianos que no quieren vivir un cristianismo comprometido, un cristianismo fidedigno, hermanos, un cristianismo en el cual diga, sí, amo a Dios y quiero hacer su voluntad, soy perfecto, no soy perfecto, pero estoy luchando por llegar un día al cielo, estoy luchando por erradicar esas imperfecciones que son un tropiezo o un obstáculo en mi vida como santo. Por eso Pedro dice, hermanos, capítulo 4, primera de Pedro, dice el apóstol Pedro, viene una pregunta, ¿y si el justo con dificultad se salva?
quiero hacer de este pasaje, sacarlo en 2 lecciones. En primer lugar, los justos. Los justos somos usted y yo, los cristianos. Pero también de esos mismos justos está hablando Pedro cuando habla en el versículo mismo, en el 18, con una pregunta: ¿dónde quedará el impío y el pecador? Como ya le dije al principio, hermanos, cuando Pedro dice: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Muchos dirían: hermano, ahí está hablando de la gente que no es cristiana. Pero déjeme decirle algo, hermano, hermana. Pedro dice ahí en forma de pregunta: ¿qué pasará con los impíos y pecadores? La palabra impío del griego asebes denota a alguien impío, o todas aquellas personas que no tienen reverencia ni respeto hacia Dios. Y no tiene, fíjese, no tiene que ser necesariamente alguien que no sea religioso, sino más bien puede llegar a ser incluso alguien que, siendo religioso, actúa de una manera rebelde ante Dios y por consiguiente es capaz de quebrantar sus mandamientos. Entonces, cuando dice que también puede llegar a ser alguien que es cristiano, que es religioso, no necesariamente el impío de afuera, también el impío de adentro, hermanos. Esos cristianos que no quieren vivir vidas rectas, esos cristianos, por ejemplo, aquí tengo yo 2 pasajes. Primera de Timoteo 1:9. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:9 para conectarla acerca de estos impíos? Dice Primera de Timoteo 1:9, fíjese, deje leerlo. Deme tiempo de llegar a la escritura. Primera de Timoteo 1:9. Vamos a leer la escritura, hermanos. Hay que, como dicen por ahí, amasoretear la escritura. Y dice la escritura, fíjese: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, etcétera. Empieza la lista, ¿no? Pero ahí dice: los impíos, los pecadores, los que no quieren vivir vidas rectas conforme a la voluntad de Dios. Dios nos dio mandamientos, ¿para qué, hermanos? Para que vivamos conforme a su voluntad. ¿Cuántos cristianos hay hoy en el presente, por ejemplo? Y usted y yo no somos exentos que podamos estarnos apartando de la vida santa. ¿Por qué? Porque dejamos que entre el maligno a nuestras vidas y hagamos cosas que no debemos hacer. Entonces es necesario, por ejemplo, preguntarnos: bueno, ¿cómo estoy con Dios? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es más o menos? Si es más o menos, hay que arreglarla. Si es mala, no. Definitivamente hay que arreglarla. Si es buena, hay que seguir con esa buena relación. No hay que opacarla. Ahora, acerca de la pregunta: ¿y si el justo con dificultad se salva? O sea, es una declaración. Entonces, con esto, ¿qué nos está diciendo Pedro, hermanos? Porque diríamos nosotros, ¿no? Hay cristianos que tal vez piensan como los amigos de Job. Seguramente ustedes, hermanos, han leído el libro de Job. Es un libro muy hermoso. Un libro que nos enseña de la misericordia de Dios, de la paciencia. Pero también un libro, hermanos, que nos enseña que podemos llegar a ser probados y que podemos tomar 2 opciones: aguantar o no aguantar. Pero cuando hablo del libro de Job, hermanos, quiero hablar de sus 3 amigos de Job: Bildad, Zofar y Elifaz. Estos 3 amigos, hermanos, cuando viene la tribulación a la vida de Job, y cuando allá por el capítulo 2 al final y el capítulo 3 en adelante, dice la escritura que vinieron y lo consolaron, hermanos, pero no le dieron palabra alguna de ánimo en ese sentido. Se quedaron callados. Debido a esto, hermanos, a partir del capítulo 4 del libro de Job, lo único que se pasaban haciendo los 3 amigos de Job es juzgándolo, porque la ideología de ellos era la siguiente: que el justo no puede sufrir porque es justo, que los que sufren y los que tienen que ser castigados son los pecadores, esos son los que tienen que ser atribulados, pero el justo no tiene que padecer porque es justo. Y así pensaron algunos siervos de Dios en el tiempo pasado. Jeremías mismo también decía: Señor, ¿por qué nos atribulas? ¿Y por qué al impío no lo atribulas? Esa era la ideología de Jeremías en ciertas circunstancias. El salmista también así pensó a veces. Job así pensó. Pero nos damos cuenta, hermanos,
que el justo tiene que ser probado. Como decía Pedro, Pedro mismo lo dice, hermanos. Dice Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, por ejemplo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y en el capítulo 4, el apóstol Pedro nos dice, fíjese, por allá por el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba como si os aconteciese o como si os ha sobrevenido, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, dice Pedro, no se sorprendan de que van a ser probados, de que van a ser atribulados, de que a través de dificultades, hermanos, es necesario que podamos llegar un día al juicio, en primer lugar, aprobados y después al cielo. ¿No cree usted que David fue atribulado? A través de dificultades, hermanos, David tuvo que partir de este mundo. Falló, sí, falló. Cometió errores, sí, los cometió como todo ser humano, hermanos. Errores garrafales. Errores que lo dejaron remarcado para toda su vida, hermanos, y que a partir de esos errores hubo consecuencias. Pero él, a partir de ahí, hermanos, y a partir de sus tropiezos, jamás volvió a recaer en lo mismo, sino al contrario, siguió adelante, perfeccionándose y buscando estar bien con Dios en todo tiempo. ¿Y por qué digo que cometió errores garrafales, hermanos? Cuando ustedes llegan al primer libro de Samuel, al segundo libro de Samuel, capítulo 11, todos conocemos, creo yo, el pecado de David o los pecados de David, hermanos. Se dejó llevar por el mal deseo. Entró en relaciones con una mujer casada. La embarazó. Para cubrir su pecado, hermanos, llegó a la osadía de ser un actor intelectual de un homicidio. Mintió. Entonces imagínense, un pecado trajo a otro y a otro así consecutivamente. Incluso se puede decir que David mismo, hermanos, en cierta forma endureció su corazón, no estaba buscando un arrepentimiento, tal vez sí lo estaba buscando, pero no sabía cómo. Y cuando el Señor le reprende a través de Natán, allá en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, observe la gran exhortación, una exhortación muy fuerte, hermanos. Una exhortación que, sin lugar a dudas, hermanos, quebrantó el corazón de David en ese instante, lo fragmentó en ese sentido, por decirlo así figurativamente. ¿Por qué? Porque David había cometido actos tan terribles. Y como decimos, podemos decir dos cosas, hermanos. La primera, que tal vez hasta ese momento no había buscado un arrepentimiento, se había endurecido y andaba ahí como, no pasa nada, todo está tranquilo, ya se murió Urías, Eteo, ya me casé con Betsabé, etcétera, ya van a ser mi hijo, ya se acabó el problema. Ya pensaba David, tal vez, hermanos, que con esas soluciones que él tomó, ya se iba a arreglar todo, pero no. Vemos la historia, hermanos, una historia muy triste, una historia que nos enseña muchas cosas. Decía una vez un hermano, ¿por qué hablamos tanto de David? ¿Por qué siempre David, David, David? Hermanos, pero son ejemplos que han quedado aquí remarcados para que aprendamos. Y para que no caigamos en el mismo tropiezo, y si hemos caído también, para que hagamos lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Se arrepintió, buscó a Dios, se acercó, hermanos. Ahora, cuando llegamos al segundo libro de Samuel, observemos lo que dice la Escritura, hermanos, hermanas, llamados radioescuchas o internautas. Dice la Escritura, observemos. La parábola ya la conocemos, pero quiero compartirla un poco con ustedes. Jehová envió a Natán. De primer lugar, veamos algo. El amor de Dios. Si Dios no hubiera amado a David, hermanos, ¿para qué mandar a Natán? ¿Para qué? Hubiera dejado Dios que David se perdiera y punto. Pero si observa cómo Dios nos ama tanto. Cómo a veces a través de dificultades el justo, a través de tropiezos, hermanos, Dios, como decía Pedro, Dios nos cuida. Dios quiere que un día lleguemos al cielo. Eso es lo mismo que nos recuerda Pedro en el versículo 5 y en el versículo 9, mediante la fe. Pero en este caso, fíjese, dice, Jehová envió a Natán. ¿Con qué propósito lo envió? Lo vemos. Envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre.
El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Fíjese qué tan indignado estaba David con esta historia. Conforme a la ley, hermanos, lo único que le correspondía a ese que había matado a la corderita era pagar con 4 tantos. Pero David dice: no, es digno de muerte. Fíjese cómo David mismo se estaba echando la soga al cuello. Cómo nosotros a veces así somos, hermanos, prestos para prejuzgar, cuando nosotros mismos a veces tenemos que arreglar nuestra situación, nuestra vida con el Señor. Y por eso dice Pedro: el justo a través de dificultades se salva, no la tiene fácil. O sea, es una vida, hermanos, en la que tenemos que lidiar con problemas todos los días. Porque tenemos un enemigo común todos, Satanás. Satanás quiere que usted no alcance el cielo, eso es lo que quiere Satanás. ¿Cuántos hermanos, por ejemplo, hay hoy en día, hermanos, que vienen las dificultades a su vida y se alejan de la iglesia o empiezan a flaquear? Ya no le echan ganas, hermanos. Si tú eras uno de los fieles, y ahora cómo andas, ya no te congregas, ya no le echas ganas, ya no cooperas, ya entró el desánimo en ti, hermano. Y el desánimo, hermanos, llama a más desánimo. Pero fíjese lo que pasó con David cuando el Señor lo exhorta a través de Natán. Dice David: y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuese poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Entonces dice el Señor: a partir de aquí, David, tu vida no va a ser fácil por las decisiones que tú tomaste. Pero iba a ser condenado David, no. Iba a perderse, no. Porque David, hermanos, dice la escritura ahí mismo, cuando vemos ahí, hermanos, que Natán sigue exhortándolo y David entiende todo eso, simplemente David resume en decir: pequé contra Jehová. Y vemos que él escribió un salmo, hermanos, y de seguro que cuando David escribió el Salmo 51, lo escribió compungido de todo corazón, hermanos, triste, agobiado, porque él dice: mis huesos, Señor, están atribulados, lávame, purifícame, lávame con hisopo, límpiame. Entonces podemos entender una cosa, hermanos, conforme a este pasaje de 1 Pedro 4:18 en adelante. Casi estoy acabando ya, pero lo que entendemos es que van a venir tribulaciones a nuestras vidas, a veces por nuestras decisiones o a veces por las cosas que Dios permite que pasen en nuestras vidas con un propósito. Dios no hace las cosas al azar, hermanos, déjeme decírselo. ¿Cuántas veces hemos sufrido tal vez una enfermedad, tal vez una pérdida de trabajo, tal vez la pérdida de un ser querido, tal vez por nuestras malas decisiones, como David, hermanos, venimos a sufrir calamidades, pero Dios, aún con todo eso, no quiere que usted y yo nos perdamos. Quiere todo lo contrario, hermanos. Pero Dios lo que no quiere, hermanos, es que nosotros perdamos la fe. Miren, cuando hablamos de David, pudiéramos hablar de su contemporáneo, Saúl. 2 casos muy distintos. Preguntaríamos nosotros: ¿por qué David fue aprobado ante Dios y Saúl no? No es porque Dios no quisiera aprobar a Saúl, sino porque Saúl por sus propias decisiones fue de mal en peor.
Y en lugar de regresar, hermanos, a reivindicarse con Dios y a buscar fidedignamente a Dios nuevamente, y aunque fuese el poco tiempo que le quedaba de reinado, reinar bien, no, se le hizo más fácil, hermanos, dejarse llevar por sus deseos mal encaminados. Y ya sabemos cómo acabó la vida de Saúl. Quién sabe, hermanos, si un día Saúl va a estar enfrente de la presencia del Señor porque se suicidó. No sabemos. Pero usted y yo, hermano, hermana, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? Ahora, como dice Pedro, y para concluir, hermanos, por eso dice, hermanos, si el justo con dificultad se salva, por eso Pedro enfatiza, ¿qué será del impío y del pecador? Ya decíamos que la palabra impío no necesariamente es aquel que está lejos de Dios, que no ha entrado a la iglesia, sino también el que está dentro de la iglesia y que no quiere vivir una vida recta, hermanos. ¿Cuántos de esos hay dentro de la iglesia que no quieren vivir vidas rectas? ¿Cuántos que quieren vivir un cristianismo, como decía por ahí un hermano, light, ligero, sin esencia, sin santidad? ¿Cuántos de esos cristianos hay? Tal vez usted y yo, si dejamos que el enemigo nos gane, pudiéramos llegar a ser unos de esos, pero no queremos ser unos de esos de ninguna manera, hermanos. Queremos ser de aquellos que siguen adelante aún con las dificultades, aún con los tropiezos, hermanos, aún con lo que el enemigo interpone en nuestras vidas. Ahora, dice Pedro, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay una recomendación final de Pedro en este capítulo. Dice, hermanos, si ustedes están padeciendo por la voluntad de Dios, porque podemos padecer por dos causas, hermanos. David padeció no por la voluntad de Dios en una etapa de su vida, sino padeció por sus propias malas decisiones. Job padeció por la voluntad de Dios. Pero a ambos, hermanos, ambos encomendaron sus almas al Creador. De una forma u otra. David a través de un arrepentimiento y Job a través de un quebrantamiento. Y como dice aquí Pedro, si estamos padeciendo por la voluntad de Dios, o si tal vez estamos padeciendo no por la voluntad de Dios de igual forma, hermano, sino que estamos padeciendo por ser impíos, por ser pecadores, aún siendo cristianos, Pedro nos dice, encomienden su alma al fiel Creador. O sea, encomiéndense a Él. Y Juan nos recuerda esto, hermanos, cuando Juan nos dice, hermanos, lo siguiente, si nuestras vidas no son rectas. Juan nos dice en Primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Fíjese, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hizo con David? Exactamente esto. ¿En qué categoría había caído David? En ser un injusto y pecador en una etapa de su vida. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero por eso dice Pedro, hermanos, encomiéndense a Dios y hagan el bien. Como diciendo, vivan vidas rectas, hermanos. Y si vivimos vidas rectas y luchamos por hacer el bien, hermanos, cuando venga el juicio, como decía Pedro en el 17, si el juicio comienza por la casa de Dios, usted puede decir, amén, que sea hoy el juicio, porque yo estoy listo, estoy preparado. Estoy preparado. Punto. Ven hoy, Señor. Precisamente el domingo, para concluir, les decía a los hermanos lo siguiente. Estamos estudiando Apocalipsis. Y les decía cómo el Señor nos presenta el cielo, hermanos, la recompensa, pero también el premio por aquellos que no quisieron vivir vidas rectas. Y les preguntaba a los hermanos, ¿podemos saber con certeza, hermanos, que si viniera hoy el Señor nos podemos encontrar aprobados? Y algunos hermanos decían, pues no sé, hermano. Le digo, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 20? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Puedo venir en breve, en cualquier momento. Y fíjese la respuesta de Juan, el apóstol.
Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Fíjese la respuesta de Juan. Ven, Señor. Como diciendo, yo estoy preparado, Señor. Si quieres, ven hoy. Estoy listo. Hay un himno, ¿verdad?, que dice, ¿estás listo? La trompeta suena ya. ¿Estás listo? Entonces yo le pregunto a usted y a cada uno de nosotros, hermano, y a mí mismo, ¿estamos listos? ¿Estamos listos a presentarnos ante la voluntad de Dios en aquel día cuando el Señor mande a su Hijo Jesucristo como juez justo? Vamos a compartir aquí un audio, hermanos, a ver si nos sale, de nuestro hermano Juan García. Rápidamente, con esto vamos a concluir, hermanos. Además que deje conectar este telefonito porque ya se me anda apagando para sacar el audio de nuestro hermano Juan García, hermanos. Que tenemos aquí una extensión, hermanos, y ahorita se bajó un poquito hermanos, posiblemente a la intensidad de la luz. Apagamos unas lámparas, pero vamos a ver por acá, ¿verdad? Ya se nos cuatrapeó aquí todo esto, hermanos, pero vamos a ver. Tenemos un audio de nuestro hermano Juan, pero de nuestro hermano Juan Rodríguez, y vamos a ver qué es lo que nos comparte nuestro hermano, ¿verdad? Cuando queremos que las cosas salgan rápido, ¿verdad, hermanos? A veces salen muy despacio. Pero bueno, les decía que vamos a poner el audio. Vamos a subir el volumen. Dejen nada más poner pausa, hermanos. Saludos y bendiciones, mi querido Osvaldo. Gracias por esta bendición de poder escucharte en tu programa, en esta lección tan importante para nosotros como cristianos, de ponernos pues las pilas, como diríamos coloquialmente, y en realidad pues empezar a vivir la vida cristiana si no lo estamos haciendo, y si lo estamos haciendo, mantenernos en esta salvación con temor y temblor, ya que pues sabemos que la podemos perder si no tenemos cuidado y si no la cuidamos debidamente. Y la mejor manera, yo creo, esta lección tan importante para nosotros como cristianos, de ponernos pues... Vamos a sacar nuevamente el audio, hermanos. Como cristianos, de ponernos pues... Ah, qué caray, vamos a tocar nuevamente el audio. Vamos a sacar nuevamente el audio, hermanos. Como cristianos, de ponernos pues... Bueno, vamos a arreglar primero esto, hermanos. Se nos está, como dicen, se nos está acumulando el audio del programa, hermanos, y el audio de lo que es a ver, ahora sí vamos a sacar el audio de nuestro hermano Juan, hermanos. Teníamos unos problemitas aquí, pero queremos sacarlo porque es muy importante lo que nuestro hermano nos dice. Bendiciones, mi querido Osvaldo. Gracias por esta bendición de poder escucharte en tu programa, en esta lección tan importante para nosotros como cristianos, de ponernos pues las pilas, como diríamos coloquialmente, y en realidad pues empezar a vivir la vida cristiana si no lo estamos haciendo, y si lo estamos haciendo, mantenernos en esta salvación con temor y temblor, ya que pues sabemos que la podemos perder si no tenemos cuidado y si no la cuidamos debidamente. Y la mejor manera, yo creo, que de cuidar nuestra salvación es compartir esa salvación con todos aquellos que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Así que pues te envío este audio. Comentabas que podríamos enviar audios para que los puedas pasar en tu programa en vivo. Aún no te tengo de contacto de WhatsApp, pero me gustaría tenerte para podértelos enviar directamente ahí. Pero bueno, pues ya escucharon, hermanos, la exhortación también de nuestro hermano Juan, ¿verdad? Que comparte
ese mismo sentir, hermanos, a través de la palabra de Dios. Como dice nuestro hermano Juan, ¿verdad? Que es muy importante, hermano, es muy importante definitivamente, ¿verdad? Compartir el mensaje de Dios, hermanos, con los perdidos. Y nosotros como cristianos, hermanos, que vivamos vidas, como dice el escritor, en temor y en temblor. Y bueno, yo me despido, hermanos, no sin antes voy a agarrar unos 2 o 3 minutitos para despedirme de cada uno de ustedes, mis hermanos, mandarles algún saludo. Tengo aquí varios hermanos. Hoy estuvo muy activo, hermanos, gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que estuvo muy activo el programa. Tuvimos bastantes hermanos que estuvieron entrando, bastantes amigos, compañeros. Dice nuestro hermano Ramiro Carrales, bueno, nos manda saludos. Nuestra hermana Silvia Cantú dice, excelente mensaje, hermano, para seguir esforzándonos y presentarnos aprobados delante de Dios. Nuestra hermana Jenny dice, Dios le bendiga, hermano, a usted y gracias por compartir el audio. A nuestro hermano Juan Rodríguez, bueno, ya compartimos tu audio, hermano, esperemos en Dios que haya salido, ¿verdad? Que haya salido todo bien. A nuestro hermano Abel García dice, gracias, hermano, por el mensaje. Firmes hasta el fin, dice nuestra hermana Jenny. Estos son los mensajes que alcanzo a rescatar, hermanos. Disculpen mucho si no consideré algunos de sus mensajes, hermanos, porque se van quedando atrás y ya se van perdiendo. Y lo único que me resta, hermanos, nuevamente es exhortarnos unos a otros mutuamente para que vivamos vidas rectas y un día, cuando estemos ante la presencia del Señor juez justo, podamos estar aprobados, hermanos. Yo me despido, mis hermanos, nuevamente los invito a que visiten mi canal en YouTube. Ahí estamos poniendo estos videos. Ahorita ya va a ser la lección número 29. Entonces, nos vamos, hermanos. Que pasen un hermoso fin de semana. Que Dios me los bendiga grandemente. Que sus planes siempre salgan bien y mucho más si son planes para las cosas de Dios. Que Dios les bendiga y me despido. Un saludo cordial y fraternal. Y nuevamente, hermanos, para la próxima, si tienen WhatsApp, por ahí mándenme sus audios y vamos a estar configurando todo esto para que salgan ahí sus anuncios, sus audios. Nuestra hermana Lupita Moreno, saludos, hermano. Nuestra hermana Yolanda Bustamante, nuestra hermana Jenny nos dice bye. Y bueno, pues nos despedimos, hermanos, nuevamente. Su hermano y su servidor, Osvaldo Rodríguez, me desconecto, hermanos. Estamos en contacto.